Roberto Carlos Pérez, a quien pido que le demos un aplauso de bienvenida. Esta noche él nos va a presentar una ponencia titulada La tragedia no ha muerto, que es parte de un libro que se está preparando para la próxima publicación. Así que ya vamos también anunciando este nuevo libro que está en camino de parte de Roberto Carlos Pérez, que en su investigación enseña acerca de, como dice el tema, la tragedia en toda su esplendor. Y en todo caso ahora pues nos va a dar un adelanto sobre este tema, la tragedia no ha muerto. Así que como primer punto y el principal, pues les dejo con Roberto Carlos Pérez para que comience su ponencia. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias a Café Luz Negra y sobre todo quiero dar las gracias a las personas que no sé si se han enterado que estamos recreando el lugar donde inició la tragedia. Hablamos de alta cultura. No existe la cultura es cultura. Es decir, cuando pensamos que la ópera es alta cultura o que el tango es alta cultura, se nos olvida que el tango nació en es un concepto totalmente social, el arte es arte donde ¿por qué la tragedia? ¿Y por qué me ha tomado 12 años terminar este libro? Resulta que había escuchado sobre la encíclica papal que acaba de ser publicada este lunes y yo ya sabía que por dónde iban los tiros y decidí esperar porque el abogamiento del Papa sobre la inteligencia artificial es muy importante, sobre todo cuando fuera de la moral, es decir, de una ética. Y pensamos que la tragedia es para ser vista en un teatro, no estilo Salguero, Shakespeare o el Corral en España de los siglos de oro. Incluso el Teatro Nacional, por ejemplo, pero la tragedia no empezó, sino la tragedia nace en lo que se llamaba el Halo, que era la plaza, ¿no? Y después fue llevada al anfiteatro, donde se reunían todas las clases sociales y los reformadores, solo muy discreto, vamos a ver un poco cómo la fortaleza para educar al pueblo y saber a qué conviene a sus gobernantes y por qué la tragedia no ha muerto. Toda persona que se ha sentado en el botánico ha salido, no ha sido pasado. O sea, Nietzsche salió mal, terminó mal, no lo entendieron. Walter Benjamin tampoco lo entendieron. O sea, y el libro que más éxito ha tenido, creo que es más de un crítico falleció hace un par de años, George Steiner, la tragedia, la muerte de la tragedia. Y se compone el nacimiento de la tragedia, Steiner escribió el epitafio de la tragedia, por tanto, para Nietzsche, como para George Steiner y Walter Kaufmann, todos prácticamente dicen que la tragedia es un género que ya murió en el siglo. Entonces vamos a ver qué es la tragedia y todo eso. Y la idea nunca ha sido mi ilusión. Este es el único libro, para pensar, que sí he querido escribir. Ninguno de los 13 libros que he escrito lo que escribí simplemente por la necesidad de hacerlo. Pero este yo lo quería para entender en dónde estamos hoy y dónde estamos parados, en qué momento de la historia estamos parados. Entonces, pues, la tragedia no ha muerto. Así que, pues, vamos a ver. Si me tienen un poco de paciencia, quizás sigan leyendo. Joven lector, quisiera contarte una historia. Algunas partes parecerán extrañas y a menudo complicadas. Suplico que nos tengamos paciencia. Tal vez cuando lleguemos al final, si es que logramos poner en rutina los libros de hoy, el móvil, las redes sociales, el trabajo en casa, la deshumanizada oficina, podremos escuchar los gritos de un dios griego llamado Dioniso. Así, mis miedos
en tus miedos, el sentimiento que todos compartimos, pues es universal, se encuentre y se estreche la mano. Por eso nació la tragedia y principia esta historia. En el siglo VI a.C., un pueblo en las costas mediterráneas convirtió las fatalidades del hombre en género literario. Con los antiguos griegos nació la tragedia, que debe diferenciarse de las reflexiones contemporáneas de un pensador como Miguel de Unamuno, en un libro llamado El sentimiento trágico de la vida. Don Miguel había sido perseguido por el filósofo danés Søren Kierkegaard. Ambos pensadores ahondaron sobre la angustia de vivir y su terrible desenlace, el sufrimiento, el desconsuelo y la tumba. Don Miguel, sin embargo, fue más lejos que el maestro danés, pues para él no había un Dios que aliviara sus males, sino por mucho el aparato racional que asiste al ser humano en la pena de existir. Para fundamentar su pensamiento, Unamuno escribió así en ese ciclo: la vida es tragedia y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella, es contradicción cita de Unamuno. Sin embargo, 24 siglos antes, puedes creerlo, resuelto el autor, los griegos ya habían argumentado que por eso todo esto podía atenuarse a través de la belleza. El fatalismo de la tragedia griega tuviera una catarsis celebrada en la aceptación del conflicto y en la magistral forma en que se presentaba. El drama trágico es la construcción estética de las tristezas y dolores del hombre. Con Thespis, a quien se le atribuyen 4 obras teatrales, de las cuales ninguna se conserva, los eusebeias de Forbante, los sacerdotes, los muchachos y Penteo, nació la tragedia o el drama trágico. Además de ser el padre de este género, Thespis es también su redactor. Y aquí viene la gran pregunta. La creación de la tragedia puede parecer hoy en día muy simple, totalmente simple, ¿no? Consistió en añadirle un actor. El actor en griego es el hipócrita, ¿no? Así se llamaban los actores aquí en Grecia, al coro que se utilizaba en Grecia durante las celebraciones dionisíacas o fiestas de la vendimia, en la que los participantes cantaban y danzaban en una especie de carnaval sagrado. Es decir, si por ejemplo hoy tomamos en Nicaragua la fiesta de Santo Domingo y la descarnalizamos, es la tragedia, ¿no? La tragedia, claro, cerrado, ¿no? Pero en vez de escribirse el canto lírico coral como moda, este actor servía como su contrapunto. La tragedia griega nació cuando el actor, a través de su recitación, entabló un diálogo con el coro. El actor llevaba máscaras llamadas prosopón. Su equivalente aquí es persona. Persona es la máscara, por eso el actor es el hipócrita y la persona es el actor. Antes no podía actuar, entonces el hombre se ponía la máscara de la mujer y por eso viene la palabra persona, porque personifica a través de la máscara al ser. Según Francisco Rodríguez Sagrado, supremo estudioso del mundo helénico, como antiguamente se llamaba lo que hoy conocemos por Grecia, una variante lírica llamada dialógica a finales del siglo VI, cito, creó un derivado literario que incluso superó a la lírica, el teatro. La lírica nace, según Rodríguez Sagrado, cuando en las fiestas de la vendimia, los griegos se dirigían a los dioses mediante himnos, sacrificios y oraciones para obtener favores y una buena cosecha. De esta lírica popular nace la teatralidad. Existía una fuerte religiosidad en la tragedia. Prometeo, Menelao y Agamenón, personajes de Hesíodo I y de Homero de sus siguientes, volvieron a vivir en las tragedias de Esquilo, el autor de Prometeo encadenado en las Troyanas, por citar 2 de las 7 obras que conservamos. En Esquilo, estos personajes son castigados por la ira de Zeus. En 1611, el lexicógrafo o estudioso del lenguaje Sebastián de Covarrubias fue el primero en referir en lengua española la tragedia a través de los rituales religiosos que precedían la escenificación. Siendo un gran humanista y conocedor de los antiguos mitos, Covarrubias sabía que la palabra tragedia
tragedia, y luego ponemos la tragedia, una representación de personajes graves como dioses en la gentilidad, héroes, reyes, príncipes, lo cual de ordinario se remata con alguna desgracia. Tragedia, tragedia, hijos de tragedia, de nombre Hircus, cabro, porque al principio que se introdujo ese género del poema daba por premio un cabrón grande, ¿no? O según otro que se tiene por más cierto un cuero de vino que como a todos consta es el pellejo de un cabrón, el cual da a entender un acto de grande poética y en ese verbo. Camina muy trágico, dile, que a partir de o sea, no te pongo, ya es el presagio del cristianismo, ¿no? Otros quieren decir, dice Covarrubias, se había dicho que las heces del vino o de las moras que se tenían las caras antes se había hallado la intención de las máscaras. Fin de cita de Covarrubias. La idea de un Dios que castigaba o premiaba no desapareció del pensamiento griego durante los actos gloriosos de la tragedia. Tal separación llegó formalmente poco después con la filosofía, o sea, con Platón y con los epicuros, quienes, al saberse seguidos por grandes limitaciones, crearon un pensamiento a fin de que, como el mismo Epicuro aseguró, sirviera como medicina para el alma. Así que no fue hasta finales del siglo V a.C., cuando la tragedia ya se había transformado y apareció en el melodrama, que los griegos hicieron de un pensamiento que desplazó a los dioses, o, cuando menos, los colocó en el plano del folclore y la tradición. Mucho le debe la filosofía al nacimiento de la tragedia. Pensamos que lo cuenta. No, la filosofía nace de la tragedia. Al separar tesis del coro a un individuo para hacerlo dialogar y mostrarnos que la tragedia brota cuando alguien es señalado por los dioses, nacieron los diálogos, o sea, el arte de conversar mediante la lógica. Solo así se explican los diálogos de Platón, en los que el filósofo entraba en discusiones con su maestro Sócrates sobre política, ética y moral, entre otros. Gracias al lexicógrafo y conocedor de lenguas clásicas, filólogo Bernard Schiller y su Paideia, los ideales de la cultura griega, sabremos los entresijos que llevaron a los griegos a fundar la tragedia. Con el ascenso de los áticos, ciudadanos del sur de Grecia, de la Grecia actual, como dirigentes del Estado ateniense del siglo VII a.C., y bajo el liderazgo de uno de sus mayores guías, el reformador Solón, los estratos medios griegos obtuvieron poder económico y político. La misión del reformador o jefe de Estado consistía en restaurar la armonía de la polis y evitar la guerra. De esa manera lograron frenar a los tiranos, gobernantes cuyas desmesuras los colocaban fuera de la ley. Sin embargo, hay que recordar que para los griegos de los siglos VII y VI a.C. la palabra tirano no tenía connotación ética alguna y solo describía a aquellos gobernantes que se hacían de poder por medios no convencionales, no por herencia de sangre o por capacidad. Solón abogó por la democracia y para enseñarla al gran público estatalizó las fiestas dionisíacas tan arraigadas en la sociedad griega. Bajo este legado y con el mismo espíritu, otro reformador, Pisístrato, convocó el primer concurso trágico en el año 534 a.C. con la finalidad de educar a la población sobre los límites humanos y la contención de las pasiones, base y sostén de la democracia, que son las pasiones, el odio, el amor y todo lo demás. Mientras más contengamos las pasiones, la envidia, más nos volvemos personas y más civilizados somos. Los personajes de la tragedia no solo hablaban de cara a la religión, sino que, como recuerda Llever, también lo hacían políticamente. Según nos dice Aristóteles en su Poética, cuarto siglo a.C., la primera reflexión sobre la tragedia es, y dice Aristóteles,
representación de una acción adorable y perfecta, de magnitud competente, recitando cada una de las partes, pero sin separadamente, y que no por modo de narración, sino moviendo a compasión y terror, dispone la meditación de estas acciones. Mas supuesto que la representación es no solo de cosas terribles y lastimeras, estas, cuando son maravillosas, suben muchísimo de punto, y más si acontecen contra toda esperanza por el enlace de unas con otras, porque así el suceso causa mayor maravilla, que siendo por acaso y por fortuna, ya que aunque las cosas provenientes de la fortuna, aquellas son más externas que parecen hechas como adrede. Por eso los españoles llaman a la tragedia tragicomedia, porque la vida no es nada más sufrimiento, hay parte de humor. Con estas palabras, Aristóteles atribuyó a la tragedia tal vez su mayor característica, una palabra que ustedes conocen, catarsis, o catarsis en griego, o purificación y purga de pasiones. Tal purga conducía al espectador, es decir, a ustedes que están viendo la tragedia en este momento y no la reconocemos, sin problema, ¿no? Tal purga conducía al espectador por dos caminos, la compasión o el temor, helios o focos. Y cito Aristóteles, porque en la compasión se tiene el que padece no mereciendo, el miedo es de ver el infortunio en un semejante nuestro. Resulta difícil comprender la concurrencia del siglo VI a.C. en el siglo XXI, el siglo de la felicidad, o por decirlo sin rodeos como el lector, una alterada felicidad, utilizada a beneficio de las corporaciones que la han convertido en letal narcótico. Por eso, a la idea de asistir al espectáculo con la finalidad de obtener la remisión al ver las pasiones representadas por los actores en escena y sufrir la purificación de la que habló Aristóteles, se antepone un presente en el que el dolor y el sufrimiento deben ser escondidos a fin de evitar que la sociedad deseosa de dicha y prosperidad señale al que busca la catarsis como una pérdida. La catarsis griega estaba también ligada al repudio de la iblis, es decir, a los excesos, o por referirlo de otra manera, al miedo de transgredir los límites impuestos por los dioses. Ya casi terminamos. Los griegos tenían en alta estima la moderación y la justicia, de modo que mediante la tragedia pretendían formar a hombres justos y prudentes en vez de vivir en una sociedad armoniosa que desdeñara la tiranía y el poder absoluto. ¿Me resuenan estas palabras? A nivel global. Sí. Por lo tanto, hay un propósito tanto religioso como político y social en la tragedia. En la mayor medida posible, los griegos buscaban forjar una sociedad recta, honesta y equitativa, y como dice Alarados, la tragedia es poesía religiosa, es un verdadero espejo de la vida humana en su crisis festiva, siempre en conexión con fuerzas divinas. Los dioses, pensaban los ciudadanos de Atenas, ciudad-estado de nuestro género, protegían a las ciudades justas, los bárbaros, y ahí el origen de la democracia en la era de Esquilo, autor de la tragedia del lobo con el encarnado, defendida por las divinidades a fin de coexistir en justicia, felicidad, la excelencia, en el respeto a la religiosidad y en la obstaculización de los excesos o iblis. Explica a Drados que Esquilo interpretó el triunfo de Atenas en las guerras médicas. O sea, la guerra de los medos solo ahora iraníes. O sea, las guerras médicas son las guerras de los iraníes contra los griegos, o guerras entre Persia y las ciudades-estados de Ptolemy, iniciadas tras su ocupación persa en Jonia como premio de los dioses por crear un estado ecuánime y razonable. En ese estado, en el que ate o castigo de la iblis era lo que les esperaba a los invasores, tal como lo demuestra el dramaturgo en su obra Los Persas. En esta obra, Esquilo relata el triunfo de los griegos y el lamento de los persas, luego de la batalla de Salamina, en la que él mismo había participado. Les pregunto, ¿quién era el héroe trágico? ¿Qué atributos debía tener? ¿Cómo se diferenciaba del resto de los mortales? Según Aristóteles, vamos siempre a la fuente, el héroe trágico debía ser de la alta nobleza,
poseedor de grandes virtudes para captar el interés del público, pero a la vez imperfecto, cuya desgracia le sobrevenía por alguna falta, a veces heredada de sus antepasados, como en algunas tragedias de Esquilo, o por un exceso de ibris. Ibris es el orgullo, la vanidad, ¿no? Como le sucedió a Edipo. Han leído o escuchado Edipo de Rey, que mató a su padre, como lo que hoy llamamos ira al volante. Aquí en San Salvador hay ira al volante. Existe la ira al volante en todas partes. Edipo Rey de Sófocles, otra de las figuras destacadas del teatro griego. Edipo le cede lentamente el paso, esclavo de altivez, a la caravana de Layo, rey de Tebas, y su verdadero padre. Polifonte, heraldo de Layo, había matado a su caballo. En un arranque de furia, Edipo asesinó al heraldo y a toda la comitiva, incluyendo a su padre. Por ir al volante. Lo irónico es que por haberle sido anunciado que mataría a su padre y se amansaría con su madre, Edipo hizo hasta lo imposible para evitar el castigo. El castigo a la ibris o a Marte, Taquiperón en griego, era la némesis, o sea, la reprimenda para devolver al transgresor a los límites que había traspasado. Es muy poco lo que conservamos en la tragedia. De cientos que fueron compuestas, nos han llegado a través de los siglos solo 33. Un número muy significativo, Cristo, claro, ¿sí? ¿Cómo eran significadas? Es difícil saberlo. A más de 2500 años después que Testis ganara el primer concurso trágico en Atenas en el año 534 a.C., y de premio le fue otorgado un cordero como sacrificio a los dioses, por eso lo uso como una misa. ¿Sí? Lo importante es entender la forma de dialogar el fundamento de la democracia y la justicia que los dramaturgos griegos utilizaron en la tragedia. No hay que olvidar que los espectadores de la tragedia no solo veían el drama, sino que conmovidos lo escuchaban silenciosamente, cual misa, ya que el silencio y la reflexión eran de alta estima entre los griegos. Ahora ya reflexionamos, no guardamos silencio, estamos aturdidos por el móvil, la música, contaminación auditiva. Como ejemplo de dicha estima al silencio y la reflexión basta recordar Pitágoras, que obligaba a sus discípulos a no hablar por al menos un lustro, o sea, 5 años, no podía hablar más de años. Solo después podían hacer preguntas y después de 5 años expresar sus pensamientos. Solo por esta vía ponían el rango de filósofos. La tragedia era y puede ser en la actualidad la filosofía para el pueblo. A la idea de felicidad, poderoso narcótico en la era de la inteligencia artificial, se antepone la tragedia. La auténtica felicidad, la armonía, habla en susurros y no necesita aspavientos ni carta de presentación. El dolor, en cambio, lanza gritos y es lo que nos permite accionar. Entre sus muchas lecciones, la tragedia nos enseña que el hombre aprende exclusivamente por medio del dolor. No hay otra manera de aprender, hay que entenderlo, solo aprendemos a través del dolor. El sufrimiento, claro, porque si somos felices, ¿para qué vamos a aprender? No vamos a aprender lo que está perfecto, ¿no? Para los griegos, la sabiduría provenía de los dioses, quienes la otorgaban a los hombres a través del sufrimiento. Hoy, tenerle miedo al miedo es el gran rubro de las economías postmodernas, ya que agudiza aún más la masificación. El hombre en masa, el hombre que va con el telefonito, el iPhone, el iPad, el yo, y no sabemos que ese yo no existe, porque ese yo es en todos. Ahí no hay, estamos alienados. El hombre en masa es incapaz de ver al otro, y con el peligro de la mal llamada inteligencia artificial de verse a sí mismo, con sus heridas y cicatrices, para servir de coro, es decir, de grupo, y reintegrar al que sufre, a la tribu, es decir, a los edictos, a las Casandras, a los Prometeos, a las Antígonas, que segundo a segundo deambulan por las calles de San Salvador y de El Salvador, físicas y virtuales. Esa es la gran enseñanza de la tragedia. Se llama catarsis. Muchas gracias. Nunca
Y es una tragedia. Es una tragedia, sí, ¿verdad? Y es una tragedia pensar que la tragedia de muerte. Y pues, antes de vos, no sé ustedes, pero yo tenía años en oír eso de la tragedia, ¿verdad? En cuestiones literarias, digamos. Pero bueno, tengo 3 preguntas. La primera es con respecto al dolor. No sé si fue comentario tuyo o si fue que estabas aludiendo a alguien cuando decías que el dolor, que la gente no aprende si no hay dolor. Para que explicaras un poquito sobre eso. Hasta partir de que fue mi querido mejor que yo psiquiatra. Y la puerta. Ajá. Bueno, pues esa es una pregunta. Lo otro, creo que estabas citando a Aristóteles cuando dijiste que cuando la audiencia tenía dos opciones de respuesta, o el temor o la compasión. No sé si es una cita directa, Sí. porque para mí yo creo que sería limitar solo estas 2 cosas: o soy compasivo o te temo. Y la otra pregunta ya se me olvidó, así que solo 2. Oye, ¿por qué el temor y la compasión son muy importantes? Porque eso es lo que produce la catarsis, es simplemente verse uno reflejado y decir, yo no voy a cometer lo que Edipo hizo. Porque Edipo, un arranque de furia, no pudo evitar la tragedia. Edipo iba escapando de lo que quería ser un primer padre y una gran negativa. Eso puede suceder en una calle de San Salvador, como ha sucedido en Washington, de hecho, donde yo vivo, Pablo Lado. Eso es Edipo, el actor mexicano que dio un golpe a un ejército negra. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el volante se enfureció y le dio en la cabeza y el señor dio con el asfalto en el cráneo. O sea, ahí le ganó la iris, es decir, la pasión. No pensó, no reflexionó. Por eso la tragedia lo que lleva es a decir, eso me da miedo, yo no lo voy a hacer. Pero también la compasión, porque la compasión, es decir, si hablamos ya en términos psicológicos, porque la tragedia es totalmente, y eso es lo que todo el mundo dice, que la tragedia no es religiosa. Lo dice Steiner, la mayoría de las personas que la tragedia es totalmente secular, totalmente lo contrario, el mundo no puede ser secular. La secularización es el mejor rubro de las economías postmodernas y las transnacionales. Mientras más nos secularicen y más nos alejen de los rituales de Dios, porque es no natural crear una deidad superior. Entonces, la compasión lo que hace es hermanarme con el universo. Es decir, no estás solo, es romper lo que Schopenhauer llamaba el principio de individuación. ¿Qué es el principio de individuación? Todos nacemos individuados, todos estamos solos. Pero hay alguien que viene y dice, es que yo te entiendo, una sonrisa con buenos días. Esa es la compasión del amor. El odio nunca va a unir a nadie, pero el amor sí. Por eso la tragedia es tan efectiva, porque uno se compadece del sufrimiento del hijo, uno se compadece del sufrimiento de Cassandra, uno se compadece del sufrimiento de Antígona, la progresista que hacía, cuando enterraba al hermano y venía el castigo de la ley, o no enterraba y venía el castigo de los dioses. O sea, el mismo Cristo que dice que la tragedia no puede existir en el mundo cristiano es trágico. Claro, porque se hace la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí me pasa eso? Y entonces, la tragedia existe todavía, pero el problema es que no sabemos que existe, porque como estamos tan pegados con nosotros mismos y no vemos las tragedias y los dolores de los demás, entonces no hay compasión. Y no hay compasión precisamente porque nos están secularizando cada día más. Hablar de Dios es malo, pero sí, o sea, el ateísmo es una religión. Pero la religión la hemos reemplazado por, como decía Pedro, poderoso caballero con dinero. Pero eso produce envidia, produce las pasiones. Entonces, si yo me compadezco de alguien, ahí se rompe el principio de individuación. Y entonces ahí produce la catarsis. Y esa es la enseñanza de yo le temo a la ibris y me compadezco del dolor de quien incurre en la ibris. No lo juzgo, pero me integro a la sociedad. Es decir, todo el problema de la tragedia es
No sé si respondí por primera vez. ¿Y la otra del dolor? El dolor, claro. Porque, o sea, si yo soy feliz, o sea, no tengo la felicidad, no es totalmente fina. La felicidad se toca por momentos. En cambio, el dolor, nacemos llorando, morimos llorando y así nos vamos. O sea, morir es muy difícil. Pero eso, precisamente, porque nos cuesta mucho desprendernos del ego. O sea, en el momento en que nos desprendemos del ego, simplemente es un tránsito hacia otra dimensión. Y entonces entra la supraconciencia, ese estado totalmente que llamamos el estado del ego no existe. Es que el ego no canta, es que está muy mal. Es escuchar una cantar que el ego no existe, entonces la medida en que reconoce el ego, porque el ego produce dolor. Todos tenemos el ego tan fuerte que estamos llegando. Y a lograr y a sufrir, tenemos que ser como aprendemos, porque si yo soy feliz supuestamente con un narcótico que es el celular, pero no se saben ustedes, de hecho, que ya hay evidencias totalmente empíricas que ya el uno frontal, doctor, ya se está sacando, se está sacando, que ya los niños ya no hasta los 4, 5, 6 años no empiezan en la sociedad industrializada a emitir las primeras palabras. O sea, no hay opción. Entonces, si no soy feliz, supuestamente no voy a cambiar, pero la felicidad que nos venga es una narcótico, una droga, no hay felicidad. Felicidad de balance, es un estado equilibrado. Habló de la filosofía es posterior a la tragedia. Claro, porque la filosofía es el diálogo, pero el que inicia el diálogo es la tragedia. El héroe trágico siempre va en el no es como cuando Edipo pasa algo, en el coro siempre, pobre Edipo, o sea, están las cartas, están diciendo, pobre Edipo, cómo sufre, y siempre están analizando, y está el diálogo. Entonces, ¿cómo? Ahí es porque Platón no se interesaba que Platón era poeta, y por eso escribía tan bellos diálogos. Platón. Y Platón lo que incorpora es la moral. O sea, ¿qué es la moral? Simplemente no están siguiendo los límites. Pero eso todo es una necesidad de la tragedia. Luego, hoy, en el siglo XXI, el siglo de la falsa felicidad, le tenemos miedo al miedo. No tengo que ver a la gente sufrir, no tengo que ver a un perrito sufrir. O sea, pero no queremos ver sufrir, pero no los alimentamos. O sea, los animales aparecen muchísimo en este momento. En este momento donde hay desplazamiento, hay guerras. No estamos viendo guerras en momentos actuales. Y nosotros estamos aquí y nos preguntamos, me puedo compadecer de un niño bombardeado, de un inmigrante que ni siquiera se la buscó. Esa es la tragedia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos los escritores para comprender una tragedia? Cuando tenemos todos los elementos para comprender una tragedia. Y es esto te digo, la tragedia no ha muerto. Lo que existe es la alienación. No sabemos, no reconocemos el sufrimiento del otro. ¿Por qué? No nos interesa y nos estorba. Pero es que tenemos la idea de quienes leímos esto de Hilo y por ahí, que el personaje muere. ¿Sí? Muere, por eso se llama tragedia, lo decía el profesor de literatura allá en el bachillerato, ¿verdad? Será por eso, que la tragedia de muere. Pero a mi entender, tal vez, o sea, es dramaturgia la tragedia, es parte de la dramaturgia, el drama, ¿Sí? es el drama. Sí. Pero el drama no necesariamente se pone a la muerte como final en el caso de la tragedia, no sé. No necesariamente, hay tragedias que tienen un final feliz. Pero el final feliz es simplemente una aceptación de que por ejemplo pasó una persona. Sí. Eso, ¿no? Qué tragedia, qué trágico. Pero aquí viene otra pregunta no muy importante y que es un poquito de diálogo, ¿no? Es decir, de nuevo, llevamos un poco, ¿no? En un momento donde estamos viendo guerras, genocidios, desplazamientos por asuntos ideológicos, no ideales. O sea, nos podemos compadecer y no que como la tragedia es un género totalmente inevitable, que no se quedó fijo en el teatro. Por ejemplo, si ellos hablan de la tragedia, eso es lo que hemos entendido, que la tragedia no muere porque es tan plástica que se ha ramificado en diferentes géneros.
pedirte que comentaras un poquito más en profundo en cuanto a lo que vos has ido desenredando ahí sobre que la filosofía nace de la tragedia. A mí lo que se me vino a la mente en ese instante, cuando mencionaste hace rato eso, precisamente fue aquel hombre tal vez que en la actualidad en la construcción le cae un hoyo, ¿verdad? Y de tragedia pues le pasa algo fuerte, demasiado fuerte. Entonces, el registro que tengo, tal vez de la literatura filosófica, quizás es por medio de Platón, que se comenta este inicio es cuando tal vez el Mileto cae en aquel hoyo y se da cuenta después de estar en el hoyo un charco, parece que es un charco, se me ha olvidado apreciar la luz directa del sol, pero a partir de la tragedia, de la caída, en aquel charco empieza otra manera de visión, ¿verdad? Entonces, eso se ha venido a la mente cuando vos mencionaste lo de que la tragedia dio vida a la filosofía, que la filosofía nace de esta. Entonces quería tal vez que se volviera eso un poco más respecto a lo que has dicho ahí, pero ya, como dije, doctor. Y la otra es más lo editorial, porque estamos ahorita con páginas todavía y aún no tenemos meramente el libro. Claro. Puedo responder a la segunda pregunta. Yo puedo pasar con un libro hasta 15 años y hasta que está listo, porque una cosa que tenemos hoy, la idea es que el intelectual tiene que ser una persona que habla con un lenguaje rebuscado, y a mí no me interesa hablarle a un grupo, si no me interesa el ciudadano de pie, es un muchacho, es una chica que va por la calle y que no entiende por qué le han cambiado todo el panorama en su ciudad, por qué no encaja, ¿no? O sea, entonces, de nuevo ya esperaba en el siguiente para poder terminar con el libro. Es un libro muy corto, está dedicado al lector griego. No usa simplemente un análisis de cómo hemos visto, cómo han visto, o no visto como tragedia en este momento. De nuevo, todo el mundo ha pronunciado prácticamente el plagio de la tragedia, lo hace Nietzsche en el centro de la tragedia, lo hace Walter Benjamin, lo hace también Kaufman, lo hace Steiner, pero es que, de nuevo, es un género que se va matando de diferentes géneros, entre la buena novela y después el compositor de la música. La otra pregunta es, de nuevo, pensamos que la filosofía es un asunto de estar en un recinto universitario, en una academia, eso se siente en la calle. O sea, eso precisamente, por eso matan a Sócrates, para alterar el orden. Entonces pensamos que para ser educados necesitamos ir a una universidad. O sea, recuerden que los grandes escritores, los grandes maestros solo estudiaron para ser maestros de secundaria. Cortázar era un maestro de secundaria. Ángel Gama era un maestro de secundaria. Todos estos grandes pensadores, o sea, Gabriela Mistral, la maestra de secundaria, o sea, la maestra de primaria, o sea, que todas estas grandes personas que se dejan por el ministerio es un llamado. Y yo insisto, la mayoría de las personas que están en claustros universitarios en la escuela no tienen que estar ahí, tienen que dedicarse a otra cosa, porque pensamos que podemos educar. Y eso es un llamado, es como un llamado a la música. Sí, es un ministerio, sí. Entonces, eso, como pensamos que la filosofía es un asunto de estar en el estado, de estar pensando así, se nos olvida que nace en las calles de Atenas. Pero antes ya existían las fiestas televisinas. Es decir, ese dolor profundo, ese dioniso que necesitamos. O sea, necesitamos regresar a esa deidad que nos permite llorar, sufrir esas emociones extremas que ahora queremos evitar a toda costa a través de cualquier tipo de adicción, al celular, al alcohol, al sexo y todo lo demás. Entonces, esa es la tragedia. Nos hemos vuelto adictos y no vemos que somos la tragedia, que somos adictos, que somos casados, que somos todo la alienación. O sea, llevar a ese nivel ya no pensamos. Sí, muchas gracias por la
conferencia. Yo solo tenía una duda. ¿Cómo se podría concebir hoy, digamos, desde lo trágico, el mito y lo sagrado? Por ejemplo, yo hace poco estaba discutiendo los libros de la Universidad de Ade, donde hablaba de lo sagrado y lo profano, y me pareció interesante porque conecta mucho con eso que usted decía, de que nos están alejando la idea de que Dios está pasado de moda y se está perdiendo como el momento sagrado, que el teatro es lo que pretendía, ¿no? De hecho, últimamente ya no hay espacios de convivio como acá, que nos reunamos de conocidos a presenciar algo, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿cómo se podría conseguir en la actualidad qué es sagrado y qué es mito? O sea, alguien que, digamos, nunca haya escuchado la palabra tragedia, ¿cómo se le podría decir qué es lo sagrado y qué es mito? Una pregunta. Es una tremenda pregunta. Noten cómo la idea de que Dios ha muerto es un mal entendimiento y una mala lectura de Nietzsche. Nietzsche nunca dijo que Dios ha muerto. Lo que él está diciendo es que me lo mataron. ¿Me lo mató qué? Me lo mató la revolución industrial. El hombre masificado. Me lo mataron. O sea, entonces él le dice, Dios, yo ya soy mayor de edad, puedo pensar, puedo cuestionar todo eso. Entonces, en realidad, Nietzsche nunca dijo que Dios había muerto, que se le mató una razón. Pero no sé cómo nos venden la revolución francesa como el más alto ideal, la razón, porque la razón produce la guillotina. O sea, que necesitamos regresar a una creencia, a una de algo superior, a algo que trascienda el ego. Entonces, yo, por eso, con una persona no creen que son muy cuidados, no quiere decir que las personas que no creen no sean personas totalmente bondadosas, y lo son todavía más que vamos a la iglesia y estamos ahí y ponemos cuidado con eso. Pero históricamente, ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando estuvo aquí en los pies y caminar? Se subió a la montaña, como dice la lechería, ¿no? Encendió fuego y invocó algo superior. Cada vez que uno mira las estrellas, cada vez que uno levanta la mirada, está invocando a algo superior. O sea, entonces siempre el mito, es que también las palabras se han enterado. Decimos mito algo que, eso es un mito, o sea que es mentira. No, el mito es una narración que se ha venido tejiendo y que ya se queda impreso en el código de un pueblo. O sea, es decir, es una historia, por ejemplo, Porú, es el mito fundacional de nuestra cultura, correcto, como es la guía, como es el Umayesh, el libro de Génesis. O sea, todos tenemos un mito fundacional. O sea, el mito es lo correcto, es lo necesario. Sí, yo quería solicitar si podía ampliar un poco en la reflexión de cómo la tragedia se vuelve también una herramienta de cuestionamiento para la tiranía o para la antidemocracia. Gracias. Claro, sí. Claro, no sé si ustedes saben que la idea de Luis Solón, que eran migrantes reformadores, un reformador era un jefe de Estado cuya misión era restaurar la armonía en momentos de guerra. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de la tragedia. Y los que no, la gente que no tenía el poder adquisitivo de entrar en el anfiteatro, son los inquisitos que les daban los doblones para que pudieran entrar al teatro. Entonces, eso, todo gobierno, solución, que me den una negocio gratis, no me están dando nada gratis, es lo que deben hacer. Y es su misión hacerlo. Educar íntegramente, sin ideología. Y la lectura, noten cómo toda la educación se ha convertido en algo ideológico. O sea, ya, y eso es odio. Dar una ideología en un centro educativo es odio. Entonces, ahí que ideología no es la idea, sino que la ideología es simplemente una preferencia política, pero no tiene nada que ver con la idea de por eso, si vemos la idea, miremos a Dios y cómo podemos entender a Dios a través de la imagen concreta de Cristo. Esa es la idea de Dios y la conversión para poder entender esa imagen es Cristo. Por eso, la tragedia no es como, en realidad, quien muere es Jesús, pero quien resucita de Jesús es Cristo. Es decir, Él venció el ego y cuando dice ya no venció el ego, o sea, ahí está la tragedia, triunfó. Esa es una tragedia que tiene un final porque vence el ego.
paso, o sea, creyente y no creyente, ¿qué es lo que nos dice Cristo? De nuevo, la pasión, o sea, vestir al desnudo, darle comer al hambriento, vestirse cuánto, o sea, de nuevo, marcar el principio de la devoción. Y hay tragedias cristianas, o sea, él dice que no, pero lo van a saber. Hay como diferentes mitos a lo largo del tiempo que nos pueden explicar los tiempos que vivimos. Digamos, Freud pensó, por ejemplo, en Edipo, que el Edipo era como lo que nos podría explicar en ese momento lo que estaba sucediendo en esa sociedad victoriana. Luego, por ejemplo, Camus habla del mito de Sísifo en el sentido del absurdo, que se vuelve la productividad y la actividad, ¿no? Se lo conoce perfectamente. Y luego Byung-Chul Han habla del mito de Prometeo en el sentido de la autoexplotación. Pero yo considero particularmente que más bien el mito que mejor podría explicar eso es el de Narciso. Pero quería saber qué opina usted. El doctor el spoiler, claro, no tengo como ahora, a mí me extraña, por ejemplo, cuando esencialmente me dicen que cuando pongo una foto tengo que sonreír, o sea, porque tengo que sonreír, o sea, no tengo una actitud de todo y claro, la gente que va bien, por ejemplo, que son las fotos de la abuelita, o del abuelito, eran serios porque era gente que estaba en una tragedia en la Primera Guerra Mundial y seguían adelante. Pero ahora que todos tenemos que sonreír porque tenemos que fingir. Entonces, en eso, no tengo como la selfie. O sea, en algún momento la selfie nos hace hundir, no somos narcisos. O sea, qué guapo soy, qué guapo soy. O sea, claro, sí. Entonces, el narcisismo, que se ha vuelto una patología, o sea, una patología en donde también está el sentido de alienación completo. Es decir, por eso no es terrible la foto. O sea, si la foto es complicada, porque la foto es como los demás se ven. O sea, y por eso es complicado, pero la selfie es como yo me miro. O sea, entonces ahí no hay una visión del otro. Entonces, hasta ahí está la tragedia, especialmente en ese narcisismo, en ese yo que es impuesto. No te como todo es iPhone, yo, iPad, yo, todo yo y todo yo y todo yo. No te como, yo siempre he notado a los poetas que ahora a un poeta le es difícil no incluirse a él o a ella en el poema. O sea, eso es lo más difícil de un poeta, no hablar en primera persona. O sea, yo. Eso es lo más difícil para un poeta en este momento, porque claro, no es difícil separarnos del yo y regresar, por ejemplo, a Ramón Jiménez, que dice, no soy yo. O sea, no se acaba conmigo y tal. O sea, eso es lo más difícil que domino ahora en escribir, que no podemos ya escribir en esa persona, tenemos que incluirnos el yo. Y sí, el narcisismo es... Sí, porque termina siendo una tragedia igual, porque Narciso muere ahogado, enamorado de su propia imagen. Claro. Eso es que el mito del Narciso es trágico. Es trágico, claro, sí. Por eso sí, la tragedia no ha muerto. Lo que ha muerto es la imposibilidad de ver que tenemos tragedias y no componer tragedias. Y ahí está. Bueno, hablaste un poco del dolor y la felicidad, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte algo sobre un tópico bastante conocido que maneja ese tópico relacionado con la poesía. El tópico dice que el poeta, para escribir algo que verdaderamente
¿Eso para vos es un tópico, un mito, o hay algo de certeza en ese tópico? Mira, que estás agregando la pregunta tuya con esto de los poetas, porque a veces vos en un poema, siendo buen yo, es muy sentido para vos, pero que le puede dar risa a la otra persona, y entraba lo que vos hablabas de la tragicomedia, eso para agregar lo que había hecho Alfonso. Sí, ¿por qué la poesía es muy mala conductora para hablar sobre la felicidad? Siempre el poema habla de tragedia, o sea, de amor constante, no sé, de la muerte, saber que mis ojos las personas para que llevar el blanco día y tal y tal. O sea, siempre termina o sea, es increíble como todos que hablamos en el poema, pero el poema siempre habla de dolor, de tragedia, de sufrimiento, todo lo demás. El único poema que yo conozco que haya compuesto poemas felices es Neruda, de nada más. Whitman. Claro, pero porque podía trascender el ego, igualmente, la mística. O sea, por ejemplo, uno lee a San Juan de la Cruz y esa es una belleza. O sea, entonces, pues, nada, quien busque la poesía, felicidad, a la manera como tenemos una felicidad, lo que hay es un hermanamiento. O sea, yo puedo entender el dolor. O sea, yo llegué a la poesía precisamente, creo que a los 8 años. Y en una de esas lo he vivido y un cambio de cuerpo con acción celeste, eso que me había quedado en los 30, ese no fue muy experimental. Ustedes se dan y no entendía quién era la voluntaria y qué estaba diciendo, porque yo sentía el profundo dolor de la voluntaria. Yo lo sentía, porque antes de la razón viene el sentimiento. Y el sentimiento puede ser racionaliza porque somos como sapiens sapiens, porque podemos racionalizar el sentimiento. Entonces, claro, no te como de nuevo, ya para no morir tanto. Octavio Paz, García Márquez y Carlos Ibáñez produjeron el epitafio de la poesía en los años 60 y 70. Dijeron la poesía ya en el primer, pero también en el cardenal, el triunfo de la revolución y todo lo demás, lo penal, y todo lo demás, y todo lo demás. Entonces, pues, produjeron el epitafio de la poesía femenina. Hay dolor que siempre va a haber un verso. Y lo componemos todos los días sin darnos cuenta. Lo que necesitamos es un poquito más de disciplina y saber que esto es un trabajo constante. Y ahí, de nuevo, para los poetas es una idea, porque yo me imagino cómo colocar el doctor Oscar Alberto la palabra precisa para que encaje. O sea, yo no sé cómo es ustedes, pero yo no podía, o sea, para que encaje en ese verso y que digan no fallar en ese verso, porque el verso es como un dato, y una palabra puede tener el verso. Eso ya es posible una tragedia, porque tengo que hacerlo, no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. Bueno, pero vos sos músico. Y de igual forma funciona cuando estás creando la canción, digamos. Pero esta nota, cabe esta nota dentro de lo que estoy haciendo. De igual forma se rompe uno la cabeza buscando ese espacio o esa pieza que quepa en ese espacio. Claro, porque el verso originalmente nos hemos olvidado que los versos eran cantados. O sea, por eso cuando escuchamos la canción de José Luis Jiménez, son versos cantados, o sea, es poesía cantada, o una canción de Agustín Lara, porque entran dentro del cantado. O sea, díganme si, por ejemplo, José Luis falló una cocina, no fallado, jamás se falló una cocina con José Luis Jiménez, damos esos centenarios, ¿no? Entonces, ahora tengo la animación. ¿Cuántos podemos decir que un verso a mí me dijo que tengo un llanto, mañana otra? Ese es un poema, ese es un verso, o sea, porque tiene música, porque la música es un componente del verso, pero no es el verso en sí. O sea, ahí viene la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿a qué punto podemos decir que solo por la rima es poema? O sea, cuando la rima apareció en
Pero yo diría también que la poesía no solo es sufrimiento, no solo parte del sufrimiento, sino que lo atraviesa para llegar a lo que queda después, que es la esperanza en todo caso. Por decir algo, se me viene rápidamente Roque Dalton, ¿no? Hace frío sin ti, pero se vive. Exactamente, que es la vuelta de tuerca que le da, ¿verdad? O Neruda, por mencionar un lírico, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente, y termina, y yo me alegro de que no sea cierto. Llega a la esperanza, atraviesan todo ese dolor para llegar a la esperanza finalmente, ¿no? En un fundamento poético. Es que por eso precisamente la tragedia y la poesía y el arte es esperanza. Por eso dice que Rubén Darío, el arte puro como Cristo exclama en su luz en la certita. Voy a terminar con esta parte de Rubén Darío, que es mi mantra, mi oración de vida. Y dice Darío, yo soy aquel, ¿no? Pasó una piedra que no es una onda, pasó una flecha que no es un violento. La piedra de la onda fue la onda, una flecha del odio fue sangriento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte, como el fuego interior todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte y se Belén, la caravana pasa. ¿No hay esperanza ahí? ¿No hay esperanza? Bueno, no hay esperanza. ¿Ves? Sí, por ejemplo, ¿no? No dejes de eso. Gracias. Primero felicitarme por esta ponencia que a mí me ha quedado una duda que quisiera que me explicara que la tragedia ayuda a formar a la persona. ¿Por qué la tragedia forma a la persona? Sí. Claro, precisamente la tragedia es un instrumento de educación ideado para educar a los ciudadanos cómo elegir a sus gobernantes. Es decir, si yo reconozco que hay ibris en un gobernante, no lo voy a elegir. O sea, al ver la ibris, es decir, los excesos, la ira y todo eso, si yo veo eso en un futuro gobernante, no lo voy a elegir. Voy a elegir al que integre más la moral. Y ese es el gran legado de la tragedia. A la luz de la moral, y entendemos que la moral es un asunto meramente filosófico. No, también criticar es la moral, o sea, hasta qué punto. O sea, se han preguntado, por ejemplo, ustedes, ¿por qué le toma 10 años a Odiseo llegar de regreso después de la guerra de Troya a Ítaca? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si es un periodo de media hora? Alberto, que diga Alberto. ¿Por qué le toma a Odiseo 10 años para regresar a Ítaca? Correcto. Él no solo ganó la guerra de Troya, pero no le bastó con ganar la guerra, sino que en un momento de rabia, de ira, dice, pues me voy a vengar de todo esto que me han hecho pasar aquí 10 años, y esclaviza a las mujeres, las sexualiza y las vende como esclavos sexuales, y no solo se mata al niño de esto y lo arroja de José le dice, ¿qué pasaste? No solo triunfaste, sino que desapareceiste. Entonces ahí viene todo lo que por eso pasa que están purgando la nación. Cuando llegue a Ítaca, no sé seguramente que vaya a matar a los pretendientes de una manera totalmente. Pero eso está en los ejercicios de